Prepárese, abróchese el cinto. Vamos a despegar, vamos a levantar vuelo. Hay una palabra que me tocó en esta semana y creo que va a durar varios domingos. Una palabra que el Señor me habló fuerte. Algo sobre lo que nunca creo que prediqué, así de esta manera. Hay muchos mensajes que ya he predicado y Dios vuelve a darle una nueva faceta, pero nunca me habló tan fuerte de este tema. Lo vi de alguna oportunidad, pero nunca tomé la determinación de compartirlo. Hoy por hoy ya me cuesta bastante saber qué voy a hablar. Hay tanta riqueza que uno tiene. Antes uno buscaba y lo que encontraba lo compartía. Ahora hay tanto que uno puede elegir, entonces es más complicado. ¿Sí? Cuando uno tiene un solo pantalón y una sola camisa no tiene que andar pensando, se lo pone y listo. Pero si usted tiene 4 camisas y 4 pantalones, si este va con este color, pero cuando uno tiene el pantalón negro y la camisa blanca, no hay que pensar mucho. Cuando yo era soltero tenía un pantalón y una camisa. Mi señora siempre se ríe. Pero era una cuestión de mentalidad, porque yo trabajaba, pero él no, era la dominguera, todos los domingos la misma ropa. Pero entonces no tenía mucho, ¿qué me pongo? No gastaba tiempo pensando en qué me pongo porque todos los domingos me ponía la misma ropa, pero no tenía otra. O sea, de vestir, tenía jean, pero yo me quería ir de vestir, era el presidente de los jóvenes. Entonces todos los domingos la dominguera estaba preparada ahí. No tenía mucho que pensar. Pero cuando uno tiene varios, entonces ya tiene que pensar, si esta camisa va con este pantalón, entonces cuando ya uno tiene para elegir, y hoy sinceramente, cuando tenemos la hora de predicar, o sea, tenemos que ponernos a elegir. Antes era como la dominguera, lo que Dios te daba era lo único y eso lo compartíamos. Pero hoy por hoy hay tanto que Dios nos está dando, hay tantas cosas que Dios nos está hablando, que tenemos que ser de algún modo, muy sensibles a lo que Dios quiere decir, porque sinceramente podríamos escoger y hablar de distintos temas. Pero Dios ha puesto en mi corazón una carga para hablar con ustedes acerca de un tema que es la palabra de la cruz. Diga conmigo, el pastor va a hablar de la palabra de la cruz. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 18, ténganlo allí. Voy a leer mucha Biblia, como últimamente lo hago, y les voy a hablar acerca de este acontecimiento, de un acontecimiento muy importante. Vamos a comenzar una nueva serie de mensajes sobre un tema realmente atrapante. Nos vamos a referir al momento más importante de la historia y sus consecuencias. Diga conmigo, el pastor va a hablar del momento más importante de la historia y sus consecuencias. Sencillo, pero vamos entrando. Sería interesante poder leer el primer versículo que le dije, 1 Corintios capítulo 1, versículo 18. Probablemente usted lo ha leído leyendo la Biblia en su casa o en algún momento. Si no lo leyó, lo habrá escuchado. Dice así: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, ¿qué es? Poder de Dios. Y menciona la palabra de la cruz, y a mí me llamó la atención que el apóstol Pablo muchas veces habla de la predicación de la cruz, de predicar al Cristo crucificado, del momento de la muerte de Cristo. Y hay una trascendencia en todo este acontecimiento que quisiera comenzar a transitarlo. Y hoy voy a dar algunos pantallazos generales, pero vamos a seguir metiéndonos en todo el conocimiento de esto. ¿Sabe por qué Dios me habló que tenía que hablar esto? Porque dice el versículo que leímos recién: porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero para los que se salvan, esto es a nosotros, es... Entonces Dios me dijo, quiero que empoderes a mis hijos con la palabra de la cruz. O sea que si podemos tener revelación sobre este mensaje, la palabra de la cruz, lo que va a pasar es que vamos a desarrollar poder. ¿Se entiende? Entonces ese fue el factor motivante. Digo yo, wow. Si esta palabra nos va a empoderar, Señor, yo la quiero compartir. Exactamente lo que Dios me dijo fue eso. Quiero que empoderes a la iglesia con el mensaje de la cruz. Pero sinceramente me dijo eso y no tenía nada. Entonces me metí, pero claro, uno está seco hasta que se tira la pileta, ¿vio cómo es? Te metes en la palabra y la cosa empieza a fluir y fue realmente maravilloso. Solamente voy a dar algún adelanto de todo lo que vamos a ir tratando durante los próximos domingos. Y la intención del corazón de Dios
es empoderarnos por la revelación de esta palabra. Diga conmigo, el corazón de Dios quiere empoderarnos con esta palabra. La palabra de la cruz es poder para nosotros. Primera de Corintios, un poquito más adelante, capítulo 1, versículo 23 y 24, dice así: pero nosotros predicamos a Cristo, ¿cómo? Crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero, para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios, sabiduría de Dios. Ahora, ¿por qué este mensaje de la cruz contiene tanto poder? ¿Por qué este mensaje podríamos decir que es tan poderoso que nos va a empoderar a nosotros? Prepárese, diga conmigo, me voy a preparar. Porque va a haber una descarga de parte del Señor de poder tan grande por la palabra que usted va a salir esta mañana agrandado de acá. ¿Cómo va a salir? Agrandado. Va a salir empoderado, va a salir lleno de toda la gracia, el favor. O sea, cuando usted, de repente usted, hay algo que no sabe. Supongamos, qué sé yo, no sé, una situación en que usted entra a trabajar en un lugar. Y entró en una empresa, le hicieron la entrevista, pero usted no sabe mucho. Entonces, usted empezó a trabajar. De repente lo llaman para informarle, bueno, usted va a trabajar acá, usted va a trabajar en este horario, su sueldo va a ser tanto. Y usted dice, ¿cuánto? Tanto. ¿En serio? Sí. Y usted ya estaba trabajando. Pero de repente se entera un beneficio que lo deja y ya le cambia todo. Porque usted dice, yo que pensaba que iba a alcanzarme para pagar las cuentas, para comer y ahí, de repente usted tiene un sueldo 3 veces más de lo que pensaba. Entonces su proyección es otra, ya no está pensando en pagar cuentas. La verdad, si tiene un terrenito, ya va a pensar, y la verdad que podría empezar a edificar. A lo mejor si ya tiene su casa, estaría pensando, y me voy a comprar el autito. O sea, su perspectiva cambia cuando usted se entera de lo que va a percibir. O sea, lo que Dios me decía que esta mañana Dios iba a hacer con el conocimiento de lo que Dios ya nos ha dado, pero que a veces no lo tenemos revelado, o sea, nuestra perspectiva de la vida cambia. Diga conmigo, la perspectiva de mi vida va a cambiar por la palabra. No lo veo muy animado. Diga conmigo, la perspectiva de mi vida va a cambiar por la palabra. De lo que vamos a hablar se trata de la noticia más grande de la historia del universo. Se trata del momento más relevante del eterno plan de Dios. Es como si vos contratás a una empresa, supongamos que estamos bien y tenemos dinero, entonces yo tengo un terreno, voy a contratar a una empresa que me haga la casa. Hay empresas de construcción, usted contrata, entonces usted paga, la empresa trae la gente, está el arquitecto, le hace los planos, y ellos le dicen, bueno, se sientan a negociar con usted y dicen, bueno, mire, en un año su casa está lista. Supongamos, por decir algo, una casa muy grande, tiene mucho. Usted se sienta, negocia, entonces, bueno, ¿y cómo es? Y hay que pagar tanto de entrada, entonces usted sigue todos los pasos y la empresa comienza a trabajar. Vamos a poner tiempo de finalización de obra 1 año. ¿Ok? Vamos a poner, no sé cuánto demora hacer una casa, pero nosotros le vamos a poner 1 año, puede ser algo ficticio lo que estamos hablando. Ahora, desde que comienzan a trabajar hasta que terminan, o sea, todos los días son importantes, porque a lo mejor usted va, pasa y mira y dice, wow, ya se ve las paredes, y usted va viendo, después ya la terminaron, pusieron el techo, la están revocando, ponen las aberturas, y usted va mirando su casa, pero hay un día que es el día más importante. Diga conmigo, hay un día que es el más importante. ¿Cuál es el día más importante? Una vez que la empresa termina de edificarte la casa, pacta con vos una fecha, una hora y un lugar donde se te van a entregar las llaves de tu casa. Ahora, desde que empezaron a edificar la casa, acabaron los cimientos, levantaron las paredes, pusieron las aberturas, pusieron el techo, qué sé yo, hicieron la instalación de gas, hasta el día que te entregan las llaves, ¿cuál es el día más importante de todo ese proceso? Claro. O sea, todo lo demás respondía a ese momento. Todo esto se trabajó, ¿para qué? Para llegar a este momento de finalización de obra,
y en el cumplimiento de lo acordado, se te llama a una oficina, vendrá gente de la empresa, venís vos, vas a tener que firmar un papel, seguramente terminar de pagar o ya lo pagaste, no sé, pero se te va a entregar la llave. De todo ese proceso, de esos 365 días, hay uno que es el más importante, donde todo este tiempo se apuntó y es el día de la entrega de la llave. Ese es el día más importante, más trascendente de toda esa historia. Ahora, vamos a ver que estamos hablando del día más importante del eterno plan de Dios de todo el universo. De lo que estamos hablando, por eso hoy vamos a hablar de la palabra de la cruz, pero estamos hablando de un día o de un tiempo que es el más importante en la historia. Ahora, vamos a definir este concepto desde una perspectiva de una unidad de 3 factores. No se compliquen porque es sencillo. Pero vamos a ver que este tema desde una perspectiva de que se tienen que unir 3 cosas. Diga conmigo, se unen 3 factores. 1, 2 y 3. Porque vamos a ver que esto es relevante en realidad. Y en realidad vamos a hablar de, diga, tiempo, personas y lugar. Diga conmigo, tiempo, personas y lugar. Cuando esto confluye dentro del plan de Dios, cuando esto se encuentra, entonces la cosa puede ser llevada a cabo. En realidad de eso se trata, tiempo, persona y lugar. En el ejemplo de tu casa, el tiempo importante era el tiempo de la entrega de la llave. Las personas eran vos y los representantes de la empresa que te iban a entregar la llave, y el lugar, la oficina. ¿Ok? Entonces, la hora, las personas y el lugar, siempre que algo trascendente va a suceder, tienen que encontrarse y tienen que coincidir. Diga conmigo, tienen que coincidir. Entonces, no es casualidad que usted vino esta mañana. No es casualidad. Diga conmigo, tiempo, personas y lugar. Si usted vino esta mañana, en un tiempo, usted vino como persona, Dios me trajo a mí para hablar una palabra, y vino a este lugar que Dios ha elegido por ahora para que nos congreguemos. Entonces, algo va a suceder esta mañana, pero eso que va a suceder esta mañana nos va a traer a memoria algo trascendente que pasó en la historia, que nos va a beneficiar cuando se nos revele esta verdad que vamos a hablar esta mañana. Entonces, desde la perspectiva de esta perspectiva de los 3 factores que se tienen que reunir, de la historia, o sea, toda la historia de la raza humana, para que en realidad sucediese algo trascendente, tenía que llegar conmigo, diga conmigo, el momento de la cruz. Diga conmigo, el momento de la cruz es el clave. Entonces, el factor de tiempo se cumplió exactamente. San Juan capítulo 11, versículo 47 al 54, mire cómo en un momento antes que Jesús sea entregado, y usted va a leer en la Biblia y se va a dar cuenta que más de una vez a Jesús lo querían matar. No sé si usted habrá leído la Biblia en los Evangelios, en una oportunidad se enojan con él y lo llevan a la cima de una colina y lo quieren empujar para matarlo. Pero ¿qué decía la palabra de Dios? ¿Cómo había de morir el Cristo? Había de morir en un madero. Entonces no era la forma que iba a morir. ¿Sabe qué pasó en esa oportunidad? Cuando lo iban a empujar, el Señor se dio vuelta y pasó caminando en medio de ellos. Y no lo tiraron. No, porque no era el lugar. Ni era el momento, no coincidían, ni eran las personas. Siga conmigo, todo tiene que coincidir. Ahora, mire lo que dice la palabra de San Juan, capítulo 11, 47 al 54. Entonces, los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron, ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo, vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. Y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Así que desde aquel día acordaron matarle. Por tanto, Jesús no andaba abiertamente entre los judíos, sino que se alejó de allí a la región contigua, al desierto, a una ciudad llamada Efraín, y se quedó allí con sus discípulos. Jesús se escondía. ¿Sí o no?
Sí. ¿Por qué dice la Biblia? Porque no había llegado su tiempo. Él no dijeron, bueno, mátenme. No. Él en más de una oportunidad se tuvo que andar escondiendo porque la hora no había llegado. Diga conmigo, la hora es importante. Por eso cuando usted no está en el lugar que van a suceder las cosas, a la hora que van a suceder, es un problema. Porque uno de los 3 factores falta. Ahora, factor persona, Cristo pudo discernir su tiempo y estuvo presente donde tenía que estar en el día correcto. La Biblia nos cuenta, y todo esto tiene que ver con lo previo al sacrificio de Cristo, pero las personas estaban allí. Él se fue a un monte y oraba con sus discípulos, aunque sus discípulos se durmieron, pero él estaba orando, se estaba preparando, porque él dijo, la hora ha llegado, estoy en el lugar correcto, sé que van a venir a prenderme. No es que él no sabía eso, pero no era fácil el momento, entonces él se estaba preparando. Pero esperó hasta el tiempo justo, fue al lugar correcto y él sabía que las personas correctas iban a llegar. Entonces el factor lugar era según lo profetizado donde debía ser. La Pascua debía ser celebrada en Jerusalén y ese era el lugar de donde lo iban a prender y donde lo iban a matar. Todas las cosas tienen que ser dadas conforme al diseño de Dios. Diga conmigo, todo tiene que ser dado conforme al diseño de Dios. Ahora, el día que Cristo muere en la cruz, toda la naturaleza es conmovida. Diga conmigo, toda la naturaleza es conmovida. ¿Qué quiere decir esto? Cuando Jesús estaba en la cruz, y voy a ir entrando en algunas cosas que usted puede ver un montón de películas, hasta la de Mel Gibson y todo eso, que no mencionan cosas que son trascendentes, porque en realidad las llevan a cabo hombres con una mentalidad humana, pero no con revelación del Espíritu. Entonces, la muerte de Cristo no es la pasión de un hombre que muere para salvar, va mucho más allá que eso. Hoy vamos a ver lo que la palabra de Dios nos revela de ese momento trascendente. Dice la palabra del Señor, el capítulo 27 de San Mateo, versículo 42 al 45. Dice la palabra del Señor, vamos a ver algo trascendente que sucedió, que pocas veces se menciona. Mateo 27, 42 al 45. A otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confió en Dios, líbrele ahora si le quiere. Porque ha dicho, soy hijo de Dios. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Y desde la hora sexta, diga conmigo, hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. En el reloj romano de aquel tiempo, la hora sexta era el mediodía. Y la hora novena eran las 3 de la tarde, porque la primera hora era las 6 de la mañana. Ellos generalmente tenían 3 horarios que usted va a ver en la Biblia. La hora tercera, la hora sexta y la hora novena. 9 de la mañana, 12 del mediodía, 3 de la tarde. Que eran los 3 horarios de oración de los judíos. La hora sexta, porque el día se contaba desde que amanecía hasta que anochecía. La noche se medía en vigilias, en 4 vigilias. Pero el día se dividía en 12 horas iguales, por lo tanto la hora sexta se le decía siempre al mediodía. Ahora, imagínense, ¿qué es el mediodía? Es el horario que mayor luminosidad tiene el día. ¿Qué pasó en ese momento? Diga conmigo, se hizo oscuro. El horario más claro del día se volvió en tinieblas cuando Jesús estaba en la cruz. O sea, pocos mencionan eso, pero se hizo de noche al mediodía. ¿Eso es normal? No, porque la naturaleza fue trastocada, todo el universo fue trastocada. Y la Biblia no dice que se hizo tiniebla en ese sector. Dice, sobre toda la tierra, versículo 45, y desde la hora sexta, desde el mediodía, hubo tinieblas, ¿a dónde? Diga, sobre toda la tierra. Hasta la hora novena, hasta las 3 de la tarde, y después de las 3 de la tarde el sol vuelve a alumbrar, pero hubo 3 horas en que, fíjese qué coincidencia, todo tiene que ver con 3, es profético, pero hubo 3 horas de oscuridad. ¿Sabe qué? El diablo mismo se había levantado, todo el infierno se había levantado porque ellos creían que estaban logrando una gran victoria al matar el Hijo de Dios, al matar el Cristo. Entonces la tiniebla como recrudeció, como que se levantó, como que, wow, acá estamos nosotros. O sea, Satanás tomó el señorío de toda la tierra porque hasta el Hijo de Dios estaba muriendo en ese momento. Entonces, todo ese tiempo hubo tinieblas, la maldad se soltó sobre toda la tierra y parecía que todo estaba perdido en el mundo espiritual.
y el diablo parecía haber ganado como nunca antes, pero tinieblas cubrieron la tierra. Ahora dice la palabra del Señor, San Mateo capítulo 27, verso 46 al 51, que hubo un terremoto, diga conmigo terremoto. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani, esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y algunos de los que estaban allí decían al oírlo, a Elías llama a este. Y al instante corriendo uno de ellos tomó una esponja y la empapó en vinagre y poniéndola en una caña le dio a beber. Pero los otros decían, deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. ¿Hasta qué horas fueron las tinieblas? Hasta las 3 de la tarde, vamos a hacerla más fácil, hasta las 3 de la tarde. ¿A qué hora entregó el Espíritu? A las 3 de la tarde. O sea, dice, habiéndose cumplido este tiempo, entonces fíjese después bien la historia, que llega este momento y a la hora novena, entonces vino todo esto de la esponja, del vinagre, y él declara, ¿por qué me has desamparado? Y entrega el Espíritu. A Cristo nadie lo mató, él se entregó. ¿Ok? El diablo no lo pudo matar, sino que él entregó su vida. Dice, versículo 50, mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y aquí que el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Según una conmoción en la naturaleza que responde a una realidad, y se la voy a explicar en un momento, para que nosotros cobremos una dimensión de que el día más importante de la historia fue el día de la cruz, donde Cristo muere en ese lugar, y que por qué todo eso es tan trascendente, ya lo va a ver en un momento. Dice la palabra de Dios que el velo se rasgó de arriba abajo. ¿Qué era el velo? Ellos tenían el templo donde según el diseño de Dios, Dios había establecido 3 lugares en el templo, y una era el atrio, otra era el lugar santo y otra era el lugar santísimo, donde había un velo que tapaba todo ese lugar santísimo, y allí estaba el arca del pacto donde moraba la presencia de Dios, donde solamente un hombre, el sumo sacerdote, una vez al año podía traspasar ese velo, porque la presencia de Dios era tan fuerte que podía matar a cualquiera que entrara allí por la santidad, que se encontraría con el pecado del hombre y lo fulminaría. Entonces solamente el sumo sacerdote una vez al año, después de purificarse y entrar con la sangre de un cordero para ofrecerlo por el pueblo, podía entrar a la presencia de Dios. Dice la palabra de Dios que cuando Cristo murió, entonces el velo se rasgó de arriba abajo, porque Dios lo hizo así y lo rompió, porque dijo, acá se terminó una etapa, ya no voy a estar encerrado. Ahora el Cordero Eterno acaba de morir y entregar su sangre, por lo tanto yo soy liberado para visitar toda la tierra. O sea que había un acontecimiento que poca trascendencia se le da, porque si no es con revelación uno no lo podrá entender, pero Dios dejó de estar encerrado para salir a visitar la tierra. Hermano, a nosotros no se nos revela esto y pensamos que Dios todavía sigue encerrado en las iglesias, que Dios sigue encerrado no sé en dónde, pero pensamos que Dios no está allá, que Dios no está allá, y pensamos que cuando sucede algo el diablo es poderoso. Yo tengo una buena noticia para decirle: el velo un día se rasgó y a partir de ese momento Dios visita toda la tierra. Dios está y se quiere manifestar en todos lados, pero si tenemos falta de revelación, vamos a pensar que el diablo es poderoso, que todavía estamos en la hora de la hora sexta a la hora novena, que todavía hay oscuridad. Pero permítame decirle que eso solamente fue antes de que Cristo muera. Cuando Cristo murió, volvió a salir el sol, se rasgó el velo de arriba abajo, porque Él tiene todo poder y ya no puede tener victoria la tiniebla, sino el Cristo muerto y resucitado. Escuche, ¿por qué tembló la tierra? Efesios capítulo 4, versículo 8 al 10. ¿Por qué tembló la tierra? Y bueno, no, hay una razón. Escuche, Efesios capítulo 4, versículo 8 al 10. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Versículo 9, clave. ¿Y esto de que subió, qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Y el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Porque Cristo ascendió al cielo, pero antes de ascender al cielo, dice que descendió a las partes más bajas de la tierra. Cuando Cristo muere, el primer viaje que hace no es al Padre, se va al infierno. En el momento que las
La tierra tiembla porque Él está penetrando las partes más profundas, donde moraba Satanás con todos los muertos, con todos los demonios y todas las maldiciones. Hace una irrupción el Hijo de Dios Todopoderoso. Y es tan poderoso lo que pasa, la conmoción que hay en el centro de la tierra, que la tierra produce un terremoto. La Biblia dice, las piedras se partieron. ¡Wow! Imagínense lo que habrá sido vivir ese momento sin entender lo que pasaba. De repente se puso oscuro de las 12 del mediodía hasta las 3 de la tarde. Después en un momento hay un terremoto, las piedras se te parten. Dice, wow, ¿qué pasa acá? Hoy nosotros lo vemos de otra perspectiva, estamos viendo todas esas realidades, pero eso no lo vio en la película de Mel Gibson. ¿O sí? No. Porque no tiene revelación de lo que pasó en realidad. Ellos saben que Cristo murió por los pecados, pero es la visión corta que la mayoría tiene. Pero nosotros tenemos que despertar al mensaje de la cruz, que es el mensaje más poderoso, más trascendente, y el que te va trascendente, y el que más te va a posicionar en un lugar para que puedas vivir en victoria. Por algo dice la palabra de Dios que el mensaje de la cruz es poder de Dios a los que se salvan. Ahora, Cristo murió y por la muerte pudo entrar en el Hades. Dice, llevó cautiva la cautividad. ¿Qué es eso? Cuando Cristo muere, después te voy a leer otros versículos que te van a ir aclarando un poco más el panorama, pero dice que Él descendió a las partes más bajas de la tierra. ¿Qué había en las partes más bajas de la tierra? Antes de que Cristo muera, todos los muertos estaban juntos, los que se habían muerto creyendo en el Señor y los que estaban condenados, todos estaban en el mismo lugar y los separaba como una gran montaña. Cuando usted lee el pasaje del rico y Lázaro, estaban tanto los perdidos como los salvados, estaban juntos y al punto que se podían ver y los dividía una cima. Y estaban en el seno de Abraham y estos otros estaban en tormento, dice la Biblia. Porque en realidad todos los muertos, hasta que Cristo muere, estaban juntos. Pero ¿por qué? ¿Qué? Aún los que habían muerto creyendo en el Señor no estaban salvos porque el Salvador no había muerto todavía y no había provocado la salvación. Pero cuando Él muere, entonces Él desciende porque el primer efecto que va a hacer, Él va a salvar a los que ya habían muerto creyendo en el Mesías. Él va a descender para liberarlos y va a sacar a los cautivos, va a abrir las cárceles. El terremoto era cuando Él empieza a romper las puertas de las cárceles de aquellos muertos que habían muerto creyendo en Él, que aunque estaban en un lugar de paz, no estaban en el verdadero paraíso. Entonces Él desciende a las partes más bajas de la tierra, rompe las puertas, destruye las paredes, saca libre a todos esos que habían creído en Él y se los lleva a la presencia del Padre. Por eso lleva cautiva la cautividad. Él se los lleva con Él, los libera. O sea, después lo vamos a ver más claro. Entonces, Él abrió las cárceles de la muerte debajo de la tierra, liberó a los presos que esperaban salvación. De allí que la tierra se estremeció y tembló. Ahora, mire lo que dice la palabra del Señor. Después esto se va a hacer un poco más claro. Mateo capítulo 27, ahora 51 al 53. Dice, y aquí que el velo del templo se rasgó, escuche esto, en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron, escuche, y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de los santos que habían dormido, que habían muerto, se levantaron. Y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de Él, vinieron a la santa ciudad apareciéndosele a muchos. ¿Usted vio en la película de Mel Gibson cuando resucitan los muertos que habían muerto creyendo en Él? Dice, muchos muertos resucitaron. Wow. O sea, la primicia quizás fue a algunos como, qué sé yo, Lázaro. Pero cuando Cristo muere, o sea, ¿sabe por qué resucitan? Es simple. Porque Él llega al lugar de los muertos, pero Él es el autor de la vida. Entonces, como Él es la vida, o sea, como Él llega en medio de los muertos y los muertos, algunos son llevados con Él, pero eran tantos que algunos resucitan y se saltan para arriba de la tierra y se vuelven otra vez por testimonio, se vuelven otra vez a las casas de sus familiares, a los discípulos que habían creído. Pero en el momento de la muerte de Cristo es tan fuerte el poder de la vida, nosotros le atribuimos más poder a la muerte que a la vida. Pero ¿sabe qué? Es tan poderosa la vida de Cristo que en medio de los muertos produce vida y algunos muertos no se la aguantaron muertos y resucitaron. Eso es, ay Señor, dame vida. Hermanos, si vos llegas a tener un encuentro con el Cristo resucitado, con el Cristo crucificado, con el Cristo que venció al diablo, con el Cristo que venció la muerte, con el Cristo que no puede ser retenido, que en un momento de la historia,
con las personas correctas y en el lugar correcto, llegó a cumplir el plan eterno de Dios. O sea, la vida de Cristo va a ser una explosión dentro tuyo. Y lo que está muerto va a empezar a resucitar. Las resurrecciones se dieron cuando el autor de la vida entró entre los muertos. Ahora, Satanás va a tratar de opacar toda esta realidad, va a tratar de taparte todos estos acontecimientos porque le juegan en contra. ¿Por qué le juegan en contra? Es sencillo. Todos los demonios en ese momento fueron vencidos. ¿Sí? Ahora se lo voy a leer. Fueron avergonzados delante de todos los seres espirituales. Colosenses capítulo 2, versículos 13 al 15. Colosenses 2, 13 al 15, dice así: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, escuche, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola ¿dónde? En la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos, ¿dónde? En la cruz. O sea que el diablo y todos los demonios en la cruz fue derrotado. O sea que cuando decimos que el diablo es un diablo vencido, no es para que lo asustemos, es porque está vencido. Está vencido y está rubricado por una palabra eterna que está codificada, que en algún momento se nos tiene que revelar para que ya no le tengamos miedo, para que ya no andemos asustados. El diablo, hermano, el diablo nada. El diablo está vencido porque fue vencido y porque está escrito que así fue. Y en la cruz del Calvario, y le voy a decir por qué fue vencido. Porque en realidad dice que los desarmó. Los despojó, dice la Biblia. Despojó a los principados, a los que más poderes tienen, a las potestades, a todos los despojó. Les sacó las armas. ¿Cuáles eran las armas que el diablo tenía o tiene todavía para mantener esclava a la humanidad? Ahora se lo digo. Dice que clavó el acta de los decretos, que nos era contrario. ¿Qué era el acta de los decretos? La ley. La ley nos acusaba y nos condenaba. La ley decía, no matarás, no hurtarás, no codiciarás, no harás falso testimonio. Todo eso lo habíamos hecho. Entonces, ¿qué pasó? O alguno de los 10 habíamos transgredido. Entonces, ¿qué pasó? Ese acta nos acusaba. Ese acta nos hacía pecadores. ¿Y sabe cuál es el arma que Satanás tiene para someter a la humanidad? El pecado. Oh, porque el diablo es poderoso. ¿Sabe cuándo el diablo es poderoso? Cuando hay pecado. Si no, no tiene otra cosa. ¿Cuándo Satanás toma acción en el mundo? Cuando la mujer peca. Hasta antes, él solo tenía, se lo voy a decir en criollo, solo tenía chamullo. ¿Sabe cuándo adquirió poder? Cuando a través del chamullo engañó a la mujer y la mujer pecó. Entonces él tuvo poder. Diga conmigo, el poder del diablo está en el pecado. Wow. Muchas veces vemos la santidad desde otro punto de vista. Pero te puedo garantizar que hoy Dios nos va a revelar. Muchos van a dejar de pecar a partir de hoy simplemente porque se les revela una realidad. Esto es tremendo, ¿eh? ¿Cuál es el poder del diablo? Hermano, el diablo es poderoso. Es poderoso por el pecado, no tiene otro poder. O sea, ¿sabe quién le da poder al diablo? Nosotros. Él no tiene poder, es un vencido, es un derrotado, pero el pecado lo habilita. Y a veces el desconocer que él no puede hacerlo y le permitimos y le atribuimos poder. No, hermano, porque usted sabe que el diablo, capaz que vos ni siquiera está en pecado, pero le atribuís poder, entonces él se lo toma. Pero el único que le puede dar poder es el hombre. ¿Sabe por qué hoy Satanás trata de engañar a la gente y de que no presten atención a Dios? No, eso es religión, eso es una vida retrógrada, tengan sexo libre, hagan esto, hagan aquello, no se casen. O sea, él necesita que el pecado siga funcionando para poder seguir teniendo dominio. Porque el día que alguien se despierte, el día que alguien se le avive, se le despierte el entendimiento, que la cuestión es el pecado y se meta en Cristo y la sangre de Cristo lo limpia de todo pecado, Satanás sobre esa persona perderá poder y autoridad y ya no tendrá nada que hacer. Denle un aplauso al Señor, claro que sí. El negocio del diablo es que usted siga pecando. Me gustó el testimonio de, no sé que es Huch. ¿Cómo es tu nombre, hijo? ¿Cómo? Jorgito.
no hacía falta que diga que es Gulle, es la cara de la familia. Jorgito decía, y claro que cuesta, y claro que es un proceso en el que uno tiene que vencerse determinadas cosas. ¿Pero por qué lo tengo que vencer? ¿Para no ofender a Dios? Sí, puede ser, pero en realidad el único que va a ser dañado, perjudicado, soy yo, que cargo la imagen de Dios. Ahora, Satanás no puede contra Dios, entonces se la agarra con los hijos. Él sabe que contra Dios ya fue vencido, que ya Cristo lo derrotó. Entonces la única alternativa que tiene es lograr que los hijos le den legalidad y entonces, para hacerle la vida imposible a Dios, machacarle a los hijos. Estrategia. Son argumentos. No es poder. Tiene poder cuando se lo damos. O sea, pecar o no pecar no es una cuestión de portarse bien o portarse mal, es una cuestión de volver al diseño de Dios y quitarle legalidad al diablo y vivir en victoria como Cristo es victorioso, o de ceder y dejar lo que Él todavía no siga sometiendo, y le puedo asegurar que se va a ensañar, porque si hay alguien que Satanás odia, no es a los hombres, es a Dios, pero no le puede hacer nada, pero Él sabe que si le toca a los hijos, a Dios lo daña. Pero no depende de los hijos, no depende de Dios, depende de los hijos. ¿Me explico? Entonces, es interesante que el negocio del diablo es que pequemos. Y no la gente de afuera, la iglesia. Diga conmigo, la iglesia. Diga conmigo, yo. Entonces, y bueno, hermano, pero Dios me tiene paciencia. Sí, claro que Dios te tiene paciencia, pero no es un problema que te tenga paciencia o no, que vos le estás dando armas al que te quiere destruir. No es un problema con Dios. Cristo murió, si te abusás, arréglatela. Pero vos decís, no, pero yo caigo, pero Dios conoce mi corazón, Dios siempre me perdona. Sí, te perdona. Pero el tema es que les estás entregando, le das un fusil a aquel y te pones así. ¡Ay, el diablo me pegó! ¿Y si vos le diste el fusil? O sea, esa es la cuestión, no es acá el problema. O sea, yo tengo que entender, que Cristo venció en la cruz y que como Él murió por los pecados de todos nosotros, ¿qué hizo? Él despojó a los principados y las potestades, le sacó todas las armas, porque si nosotros podemos permanecer, por eso no es una cuestión de buscar a Dios, sino de permanecer en Cristo, porque si yo permanezco en Cristo y permanezco en santidad, y aunque caiga en algún pecado, cometa algún error, yo inmediatamente me limpio nuevamente, vuelvo a pedir perdón, abogado tenemos para con el Padre Jesucristo, yo mantengo ese permanecer en Cristo y el diablo pierde literalmente toda legalidad sobre mí, porque Cristo los desarmó cuando descendió a las partes más bajas de la tierra. Ellos no tienen poder, no tienen autoridad sobre nuestras vidas, están vencidos. La ley nos acusaba y nos condenaba, fue clavada en la cruz por cuanto Él mismo cumplió cada reglamento, pero sin pecado, pero murió como pecador. Por eso Él puede tomar la cuenta de nuestra deuda y clavarla en la cruz, porque Él cumplió toda la ley. Entonces Él despojó a los demonios más grandes y le quitó sus armas. El pecado, hermano, por eso al librarnos de los pecados, Satanás podrá ser inhabilitado en su matar, hurtar y destruir. Aleluya. De allí una expresión del Señor Jesús, que en 2 oportunidades yo recuerdo que las dijo. Por ejemplo, cuando la mujer adúltera fue traída delante de Él. ¿Se acuerda ese momento tan especial donde los religiosos, esta mujer fue hallada en el mismo acto de adulterio, la ley dice que hay que pecar, ¿qué dices tú? Y Jesús escribía en la tierra, piola ahí, y dice, está bien. Y bueno, el que esté libre de pecado tire la primera piedra. Y estuvo un ratito y cuando miro así no había más nadie. ¿Qué le dice a la mujer? ¿Mujer, los que te condenaban? ¿Ninguno te condenó? Y la mujer le dice, no, Señor. Y Jesús le dice estas palabras. Ni yo te condeno. Vete, no peques más. ¿Para qué la perdonó? Dios no te perdona porque sos buenito. Dios tiene propósitos con tu vida. Siempre que Dios te perdona es por algo. Porque tiene planes. Pero dentro de los planes de Dios no está que volvamos a pecar. ¿Cuál es? Entonces Dios le dice, vete y no peques más. Después había otro, el hombre que se sana en el estanque de Betesda. ¿Se acuerda ese hombre que estaba 38 años ahí y nadie me puede alcanzar? Jesús, que quiere ser sano. Bueno, eso hay un mensaje que le mandé a los
a los líderes un video que después van a escuchar esa palabra tremenda del apóstol Raúl Guido Ávila. Pero no entramos en el tema. El paralítico dice, no, pero nadie me pone... Levantate, toma tu lecho y anda. Y el hombre fue sanado. Jesús lo encuentra al otro día en el templo y le dice, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. ¿Qué era? ¿Una amenaza? Era la lectura de la realidad. O sea, todo lo que te pasa a ver a causa del pecado, yo los despojé a ellos. Pero ahora, si vos le volvés a dar legalidad, como ya te tenía esclavo y te le escapaste, van a esperar que cualquier legalidad que vos le des, te van a hacer algo peor. ¿Se entiende? Entonces de eso se trata, hermano. No es que no pecar para ser buenito. No pecar para que tenga cara de bueno. No, se trata. El pecado es una cuestión de legalidad al diablo. Son las armas que el diablo tiene. No tiene que ver con que él es poderoso. Nosotros engordamos el enemigo. Decirle al que está al lado tuyo, no le demos de comer al enemigo. Claro. Ahora, todas estas cosas acontecieron, hermano, el día que Jesús murió. Esto es parte del mensaje de la cruz. O sea, Cristo venció al diablo. Escuche, dice la palabra de Dios que el velo se rasgó, la presencia de Dios se liberó. Dice que la tierra tembló. ¿Por qué? Porque Jesús mismo descendió, traspasó las profundidades de la tierra, se metió allá para romper las cárceles, liberar a los que habían creído en el Señor, despojar a causa del pecado. Fue y clavó el acta de los decretos que nos era contraria a nosotros para liberarnos, para que nosotros no estemos sujetos a todo eso. O sea, ese día aconteció todo eso. Imagínense si es importante el día de la muerte de Cristo. Cuando hablamos del Cristo crucificado, Pablo dice en una oportunidad, no lo voy a leer hoy, en realidad, a ver, ya le digo, sí, lo voy a leer ahora. Primera de Corintios capítulo 2, versículo 1 y 2, el último pasaje que leo. Pablo dice, así que hermanos, y esto tiene que ser algo que se nos tiene que pegar, Primera de Corintios 2, 1 y 2, así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber nada entre vosotros, cosa alguna, sino ¿qué cosa? A Jesucristo y ¿a qué cosa? A crucificado. ¿Por qué Pablo hablaba del Cristo crucificado? Porque estaba hablando de ese momento trascendente, porque lo que necesitamos nosotros es el Cristo crucificado y resucitado, no el Jesús que caminaba por Jerusalén, por Galilea, que caminaba por Nazaret, no, nosotros necesitamos el Cristo crucificado y resucitado, el Cristo que llega al momento cúlmine. O sea, ¿para qué usted quiere la casa cuando todavía le faltan las ventanas y el techo? Eso es parte del proceso. O sea, no podemos mirar a Cristo durante la tierra, era todo parte, sirve sí para tomar algunas cosas, pero no es el momento cúlmine, el momento que nosotros tenemos que aceptar, que necesitamos, el momento donde se produce todo, es el momento del día de la cruz, es el momento donde Él muere, no que la crucecita, colgamos la crucecita. ¿De qué te sirve la crucecita si no se te reveló todo lo que pasó en la cruz? Necesitamos conocer al Cristo crucificado y resucitado, poderoso, reinante, que venció al diablo, que nos ha levantado, que clavó el acta de los decretos que nos era contraria, que nos limpió nuestros pecados y nos dio vida eterna. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Ese es el Cristo. Hermano, cuando hablamos del mensaje de la cruz, estamos hablando de estas cosas. No hemos entrado ni en el perdón de los pecados. Después vamos a ir entrando en unas cuestiones. Por eso usted quise tirar un pantallazo generalizado. Pero a usted se le tiene que abrir el entendimiento. Y usted no está creyendo en un Cristo que viene de la religión. Este viene del seno del Padre. Porque Cristo lo asociamos con religión. Pero Cristo viene del seno del Padre, no de una iglesia, de un ámbito religioso. Y no vino a ninguna religión. La gente hizo religión alrededor de Cristo. ¿Sabe para qué? Porque el diablo le quiere oscurecer el entendimiento. Cristo no es una religión. Cristo es la realidad, es el Hijo de Dios, el que vino para establecer, para vivir 3 años. ¿Por qué estuvo 3 años? Porque no le hacían falta más. Porque para cumplir el plan, para dejar un modelo, para tirarle algunas líneas a los discípulos, pero establecer y vencer al diablo, no le hacía falta tanto tiempo. En nuestro concepto religioso, ¿sabe qué? Hubiera movido 70 años para poder vencer al diablo. Al contrario, le sobraron. Lo empezó venciendo porque cuando él arranca su ministerio, ¿sabe qué pasó? Dice la palabra de Dios que fue bautizado y después fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. ¿Cómo arranca su ministerio? Con el diablo. ¿Pero haciendo qué? Y porque vino a vencerlo. Y el diablo lo tentaba.
¿Pero qué tentaba el diablo? La carne. ¿Qué le dijo? Y si eres hijo de Dios, que esta piedra se convierta en pan. Hacía 40 días que estaba ayunando, imagínense. Oh, qué bueno, de paso demuestro mi poder y de paso le pego un bocado. 40 días sin comer. Le probaba la carne. Después le dice, todo esto te daré. Él vino a recuperar todo eso. Pero él sabía que el método no era que el diablo que se lo tenía que arrebatar, y no que por voluntad del diablo, sino él tenía que hacer la voluntad del diablo. Pero el diablo tenía que hacer la voluntad de Dios, no Dios hacer la voluntad del diablo. ¿Se entiende? Entonces, no era que si el diablo se lo entregaba o no se lo entregaba. Él iba a morir en la cruz para que él no tenga legalidad. Y no era que hacía una donación el diablo de todo lo que le había sido dado, sino que él se lo iba a arrebatar, le gustara o no. Entonces él dijo, no entro en tu negocio, acá el negocio lo manejo yo. Lo venció de nuevo. Entonces, por último le pide adoración, le pide entregarle todo, pero Jesús nunca entró en el juego del diablo. Diga conmigo, el negocio de Dios es que no entremos en el juego del diablo. El otro día, creo que lo tiré acá y lo dije en varios lugares porque sinceramente es algo que no me cierra. Hay unos textos que no me cierran. Cuando David y Goliat, usted encuentra dos ejércitos, los filisteos y el pueblo de Israel, el ejército de Israel, y se adelanta Goliat. Dice, a ver, si me dan un hombre para pelear, y si el que venciere de nosotros dos, ese será el vencedor y qué sé yo, y él será el ejército que gane. Y todos temblaban acá, 40 días. La pregunta es, ¿por qué lo dejan a este que ponga las reglas del juego? 40 días temblando, pero si se enfrentaron dos ejércitos para pelear, ¿por qué salió este? ¿De dónde? ¿Quién es? Porque tiene un par de cabezas más que nosotros. ¿Pero por qué le llevan el apunte? ¿Por qué le lleva la punta al diablo? ¿Por qué le deja que ponga las reglas del juego? O sea, porque él te va a ladrar con argumentos. Porque todo lo que él tiene es chamullo, mi hermano, como con Eva. Entonces, Goliat era una serpiente más. Que chamullo, ¿sabe hasta cuándo le duró el chamullo? Hasta que vino uno que tenía revelación. Aunque era chiquito, quizás como yo, y jovencito, encima pibito, pero el hombre tenía revelación y se dio cuenta que era chamullo, pero Dios a vos ya te venció. Entonces, se nos tiene que revelar, hermano, porque el diablo sigue con el mismo argumento y él te dice, no, porque te va a pasar esto, mirá, todo argumento. Diga conmigo, todo argumento. Va a tratar de convencerte que vos no podés, que vos sos débil. Y pero mirá, ¿cuántas veces caíste? Venís cayendo todos los días. Vos no servís. Diablo mentiroso. El acta de los decretos que me era contraria fue clavada en la cruz. Cristo murió y derramó su sangre por mis pecados. Te venció y te despojó junto con todos tus demonios. O sea, cuando usted tiene una visión de la realidad, ya el diablo no te podrá engañar, aunque tu pasado haya sido conforme a una derrota constante por falta de luz, de revelación. Entonces fuiste débil, pero ya no lo serás. Ya no lo serás. ¿Pero por qué no lo sé? Porque ahora Dios me dio poder, ya te lo había dado, no lo sabías. Recién te acaban de anunciar que vas a ganar 3 veces más de lo que vos pensabas. Por eso te cambia la perspectiva de la vida. Hermano, el mensaje de la cruz es lo más poderoso que el Señor te pueda revelar. Yo te desafío que toda esta semana te pongas a buscar cuando el tema de la muerte de Cristo, cuando Pablo habla de morir, cuando Jesús dice que lo vamos a enganchar en los próximos mensajes, tome su cruz cada día, porque vamos a hablar mucho de la cruz. Y después vamos a ver que no solamente Cristo murió, porque esa es la parte global, esa es la parte cósmica, podríamos decir, que afectó todo el universo. Pero después nosotros, para plegarnos a todo eso, vamos a ir viendo con una cantidad de cosas que también nosotros podemos hacer. Pero quiero que hoy te cambie la perspectiva del escenario real del mundo espiritual que afecta al mundo natural, del que muchas veces somos víctimas del diablo. Nunca más. Nunca más. Diga conmigo, Cristo venció. Pero no es un dicho. Diga conmigo, hubo un lugar. Estuvieron las personas correctas y fue en el tiempo correcto. Dice la palabra, pero cuando llegó el tiempo del cumplimiento, Dios envió a su Hijo nacido de mujer. Todo concluye en el tiempo correcto. Y tengo una buena noticia. Este es el tiempo para que Dios te traiga revelación acerca del mensaje de la cruz. ¿Por qué Pablo predicaba el mensaje de la cruz? Porque es el mensaje poderoso que te trae liberación.
La liberación no es, hermano, que yo te agarre la cabeza y te la sacuda 3 horas reprendiéndote los demonios. Si hay que hacerlo, lo vamos a hacer. Pero la victoria no está allí. Porque si te saco los demonios y vos te vas pensando que el diablo es poderoso y le seguís dando de comer al enemigo, o sea, otra vez mañana te tengo que reprender 3 horas los demonios para sacártelo de nuevo. No se trata que si te saco o no te saco los demonios. Se trata que se te revele la realidad del mundo espiritual. Se trata de que vos estés posicionado en el lugar donde el Señor compró y pagó para nosotros. Él, diga conmigo, Cristo pagó el precio. Diga conmigo, Cristo pagó el precio. Quiero que cierre los ojos por un momento. Quiero que un ratito nomás, ciérreme los ojos, por favor. A cada uno de nosotros nos alumbró el Señor esta realidad del Cristo crucificado. No me propuse saber otra cosa, decía Pablo, entre vosotros, sino a Jesucristo y a este crucificado. Hermano, cuando Cristo muere en la cruz, usted, aún desde cuando era católico, tenía un crucifijo y todas esas cosas, pero nunca entendió lo que pasó en ese momento. Vemos un cuerpo languidecer colgado de una cruz, pero eso no es lo trascendente. Lo trascendente no es cuánto lo golpearon, que eso es parte del sacrificio, sino ver para qué fue hecho todo eso y qué sucedió como resultado. Cristo no murió para que le tengamos lástima. Cristo murió para que le tengamos lástima al diablo, porque la noche le llegó para él. Hermano, el diablo soltó todas sus tinieblas en la hora que Jesús estaba crucificado. Y toda la tierra se llenó de tinieblas. Él tratará de seguir haciendo lo mismo. Pero Cristo ya no está crucificado. Él murió y resucitó. Y la tiniebla se terminó en la hora tercera cuando Él entrega su espíritu, porque allí descendió a la parte más baja de la tierra. Y aquel diablo que estaba festejando fue sorprendido por la presencia no de un muerto, sino de un vivo. Porque no se puede matar al autor de la vida. Porque no se puede terminar con lo eterno. El diablo te ha profetizado que tu vida espiritual se termina o se terminó. Hoy te quiero decir una verdad. Nadie puede destruir lo eterno. La salvación que Cristo te dio es eterna. El hecho que Cristo haya anotado tu nombre en el libro de la vida, eso tiene carácter de eternidad. A menos que vos decidas borrarte de allí, eso nunca se borrará. Pero el diablo te engaña y dice, ya no estás allí, ya Dios no te quiere más, le fallaste tantas veces, sos un derrotado, sos una persona que no servís para nada. Diablo mentiroso. Solo no vi la realidad, pero hoy se me abrieron los ojos. El único derrotado sos vos. El único vencido fuiste vos. Él te despojó y te exhibió públicamente, no hablé de eso. Pero cada vez que un rey ganaba una batalla, tomaba al rey enemigo a quien había vencido y sus generales, y él los ataba, y desnudos, los ataba con soga, y él los arrastraba, y venían caminando detrás del rey, desnudos, avergonzados, y él los exhibía delante de todas las personas. Era el trofeo de la guerra, exponer a sus reyes, a los reyes enemigos y a sus generales, gente poderosa que había perdido su poder porque habían sido vencidos, y los avergonzaban paseándolos como un trofeo delante de las multitudes. Cuando la Biblia dice, los exhibió públicamente triunfando sobre ellos, es exactamente esa figura. No solamente fueron vencidos, Él los ató uno por uno a los demonios y al diablo y los exhibió delante de todos los ángeles. Todos los ángeles saben porque vieron esa escena. Todos los ángeles saben que el diablo es un diablo vencido, que los demonios no tienen poder, que le fue quitada la autoridad, que lo único que tenían era el poder de pecado. Clavó el acta de los decretos en la cruz, nos lavó con su sangre. Y todo el mundo sabe en el mundo espiritual que Satanás y todos sus demonios han sido derrotados y han sido despojados. A veces lo único que no nos enteramos somos nosotros, que somos los damnificados o beneficiados. Pero hoy Dios está abriendo el entendimiento. Hoy Dios te está abriendo el panorama de una realidad, que el Cristo de la cruz murió para hacer algo extraordinario, partir la historia en dos, establecer una victoria permanente para aquellos que habían pecado, para aquellos que le habían fallado a Dios y para que hoy puedan vivir en la dimensión del poder de Dios, porque la palabra de la cruz es poder para los que se salvan. Esto es a nosotros. Hermano, yo percibo una presencia de Dios, una unción sobre este lugar.
Dios va a traer ahora, quiero orar en un momento junto con usted, pero Dios va a traer una manifestación de poder. Literalmente siento como que internamente te vas a agrandar. Te vas a sentir henchido, como que te vas a sentir, no, el diablo nunca más. Y no importa si mañana en debilidad tenés algún tropiezo, porque la realidad de Dios no cambia porque vos te tropieces. Simplemente te tenés que levantar sinceramente, pedir perdón de corazón a Dios hasta que sea fortalecido y ya no lo vuelvas a hacer. Pero yo siento que Dios trae una unción de victoria tremenda sobre el pueblo de Dios. Ni entremos que en la cruz Dios perdonó los pecados, que sanó nuestras enfermedades. Ese es tema de otro día, porque vamos a seguir hablando mucho de esto. Pero quiero que sepas que Cristo en la cruz venció y esa victoria es tuya. No venció para sí mismo. Él no necesitaba vencer al diablo, porque Él nunca lo había derrotado. Él lo venció por nosotros, porque así a nosotros nos había derrotado. Él no necesitó vencerlo para mostrar su poder. Él es Rey soberano del universo. El diablo no tiene poder más que en el círculo de la tierra, donde los humanos le dieron poder. Él no puede tocar el universo, alterar los ciclos de los astros. Él no puede alterar todo eso. Solamente tiene jurisdicción donde los hombres le hemos dado. Pero hermano, con nosotros se le terminó.